En contacto con nuestro director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, don Eulogio Núñez, a quien le saludamos. Don Eulogio, le habla Rubén Atawich, estoy junto a mi compañero Antonio D'Alensi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén, Antonio, muchas gracias por la entrevista. Siempre es muy grato compartir información oficial del INRA en relación a la temática tierra-territorio. Hay un conflicto. Los sectores campesinos, especialmente la chiquitanía, reclaman la titulación de tierras. Seguramente la demanda ya le ha llegado a usted a través de un pliego, incluso pedían la cabeza del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Cómo se está encarando este conflicto, Eulogio? Nosotros reiteramos siempre la voluntad amplia de nuestro gobierno al diálogo. Antes que salga la marcha, tuvimos 4 reuniones. El 4 de junio con el Corredor Norte de la Chiquitanía, el 10 con la Regional de Campesinos de la Chiquitanía, el 17 participamos en un ampliado de la Federación de Campesinos, estuvo el Ministro de Desarrollo Rural, Viceministro de Tierra, mi persona, y por último, el 29 y 30 de junio, 4 días antes que salga la marcha, 2 días de trabajo intenso. También se firmó un preacuerdo, tenían que socializar en un ampliado que era el 4 de julio en Pailón. Lamentablemente, al parecer no se socializó ese preacuerdo que se llegó, ese acuerdo, inclusive con mediación del Bloque Oriente, salió la marcha indicando de que ya no dialogarían con ministros, directores, viceministros y que el diálogo es directo con el presidente y que van a llegar a la paz. Fue una determinación que nos sorprendió porque estábamos dedicando mucho tiempo a demandas que son de larga data y de alcance nacional. Durante la marcha, nuestro presidente mandó como 3 misiones, comisiones, eh, por ejemplo, a Cochabamba, viceministros, luego ya cuando estaba en Panduro, también fue 2 ministros, tuvieron reunión siempre pidiendo diálogo previo a una reunión con el presidente, pero no aceptaron, llegaron a La Paz en un ambiente bastante complejo, polarizado en La Paz, ¿no? Vinieron a tensionar, inmediatamente nuestro presidente los invitó a una reunión el 2 de agosto en Santa Cruz, porque él iba a estar allá y bueno, en principio aceptaron los que están encabezando la marcha participar en una cantidad de 8 personas. Nuestro presidente estuvo allá en Santa Cruz el 2 de agosto a partir de las 9:30 hasta las 2 de la tarde. Se tuvo la reunión con todas las otras organizaciones del Bloque Oriente, las más representativas de Santa Cruz, y no asistieron los representantes de la marcha porque querían dialogar con el presidente y les aceptó, ¿no? Y las organizaciones de Santa Cruz, las que no están marchando, están exigiendo al gobierno que el diálogo sea allá en Santa Cruz, porque están hablando, por ejemplo, en su plataforma de un decreto supremo, que hay que modificar el decreto supremo de la ley agraria, y han planteado como 7 artículos. Y entre lo más importante, ellos lo que están indicando es de que el gobierno directamente les dé la dotación y titulación sin ir a verificación, ir a verificar si las tierras están cumpliendo una función social. La función social es la residencia, es el asentamiento, es el trabajo, de acuerdo a la vocación de la tierra. Y bueno, eso tiene que ver con aspectos constitucionales, que tiene que ver con aspectos de la ley, el reglamento. Lo otro también dicen algunas comunidades en 2 años, más de 2 años, la gobernación no nos dio la personería jurídica y que el gobierno directamente sin que presentemos la personería jurídica nos pueda dotar. Pero la personería jurídica es como un carnet de identidad, porque si el gobierno accede a este pedido, por ejemplo, vamos a ir seguramente a titular, a dar tierras a comunidades fantasmas, se van a proliferar las comunidades, cualquiera va a decir sin personería jurídica me organizo y pido al Estado que me dote tierra, va a causar una división terrible a las organizaciones que son orgánicas. Tenemos una ley para otorgación de personería jurídica, las gobernaciones tienen también leyes, tienen que exigirse, si no le dan, pues pueden plantear una acción de cumplimiento, o sea, eso se tiene que dar y siempre se ha estado dando. Eh, Eso es entre los planteamientos que están pidiendo y
bueno, también dicen de que, bueno, ahora la dotación sea sin programas, ¿no? Y que ellos van a decidir, digamos, si es con programa o es sin programa. Eso no puede ser también porque esa es una competencia exclusiva y privativa del nivel central del Estado y lo realiza a través del INRA. Y el INRA es una institución nacional. No hay INRAs, digamos, autónomos a nivel municipal, departamental. El otro punto que están planteando es planificar una nueva ley agraria. Eso implica un debate amplio a nivel nacional. Evidentemente hay algunas disposiciones que hay que adecuar a la Constitución, pero tiene que ser un proceso de consulta nacional, porque el acceso a la tenencia de la tierra involucra a muchos actores y no puede ser una regional de la chiquitanía del sector campesino que quisiera imponer, por ejemplo, una nueva ley. ¿Qué contenido, qué se va a cambiar? Puede generar eso más bien mucho más convulsión a nivel nacional. El otro punto que están planteando en su pliego es de que se revise las tierras fiscales no disponibles. ¿Qué es eso de las tierras fiscales no disponibles? Para informar. Estamos hablando de las tierras que no están autorizadas el INRA para dotar. Son los parques nacionales, son las áreas protegidas, son las manchas urbanas, son las áreas de conservación. Hay muchos sitios que son patrimonio, ¿no? Están pidiendo revisar eso. Bueno, debatamos ampliamente, de manera plural, entre todos los actores en los 9 departamentos. Y dicen, bueno, eso tiene que ver con modificar la ley forestal, la ley de medio ambiente y otras disposiciones, ¿no? El cuarto punto piden anular las concesiones forestales en Bolivia, aproximadamente ahí 4 millones, ¿no? Para convertirlas, dice, en tierras disponibles a la dotación. Es un debate nacional. Nosotros somos signatarios de pactos, de convenios internacionales de cambio climático, biodiversidad. Está bien que lo planteen, pero el gobierno no le va a poder responder a esta marcha, decir, su planteamiento lo acepto. El gobierno le está indicando, armemos mesas de trabajo, hagamos participar a los otros sectores. Y si hay consenso, pues el Ejecutivo puede canalizar la elaboración participativa de estas propuestas porque tiene que ver con modificación de leyes. Luego eso tendrá que presentarse a la Asamblea Legislativa porque es la instancia que aprueba leyes, modifica, ¿no? Entonces, fíjense el pliego que están planteando, ¿no? Entonces, no es con marchas, no es con bloqueo, no es con toma de instituciones, no es con violencia, no es tensionar más un ambiente conflictivo que se vive en nuestro país, que nos permita en materia agraria lo que no han logrado en 26 años, pues por lo menos en la gestión de nuestro presidente Lucho David, que nos permitan concluir de manera concertada, ¿no? Eso es el planteamiento. Ayer se inició la reunión con la participación de 3 viceministros, viceministro de Tierras, viceministro de Biodiversidad y Medio Ambiente, el viceministro de Agua y Saneamiento. Empezaron a media mañana, estuvieron, mira, hasta las 2 de la mañana. Se declaró ahora un cuarto intermedio hasta el día de hoy a las 3. Nosotros pedimos que se depongan actitudes, ¿no? Que sea el diálogo para resolver los conflictos de larga data, y que nos dé la opción al gobierno actual de que durante su gestión, como ha dado el mandato nuestro presidente al INRA, que se concluya de manera siempre coordinada con todos los actores, con las puertas abiertas, con control social, con fiscalización, el proceso agrario, reitero, que es de larga data. Eulogio, si me permite una preguntita, Antonio le habla. Estamos entendiendo que ellos están pidiendo, por ejemplo, que se les titule tierras en zonas protegidas, en áreas protegidas, en los parques de reserva que tenemos. Eso estarían planteando por un lado. Y por el otro, ¿qué se logró avanzar en la reunión de ayer? ¿Qué posibilidades ve usted de que esta tarde se pueda llegar, por ejemplo, a un principio de acuerdo con la gente que está acá movilizada ya en La Paz? Bueno, lo que están planteando en un decreto el proyecto de decreto que han propuesto al Ejecutivo es, por ejemplo, indican de que en la Chiquitanía estamos hablando de 820 comunidades que en anteriores años se había dado la autorización de asentamiento.
Estamos hablando de 1.300.000 hectáreas que se les ha dado, es decir, aquí le damos la resolución de asentamiento, tienen 2 años para asentarse, hacer su parcela, ir produciendo y hacer comunidad, ¿no? Ahora nos toca la fase de ir a verificar si están cumpliendo la función social. ¿Qué es la función social? Si están viviendo ahí, si están trabajando la tierra, porque también hay denuncias de que lo han vendido ellos esas tierras no se podían vender, son del Estado, es colectivo, lo habían transferido, habían cambiado de beneficiarios, y hay eso también que se ha encontrado en las primeras ya inspecciones y evaluaciones. Entonces ellos piden de que directamente ahora el gobierno los pueda titular y les pueda dotar y titular, ¿no? Y eso implica modificar la normativa agraria, y eso es lo que están planteando. Eh, Ahora también están planteando que se desafecten las concesiones forestales. O sea, Sí. imagínense, cada concesión forestal a veces tiene que ver con el uso mayor de la tierra, ¿no? Entonces son planteamientos nacionales, está bien que se lo plantee, pero tiene que analizarse viendo la Constitución, viendo las leyes, y si hay que adecuar algo en la normativa agraria, forestal, medio ambiente, se lo hará, pero tiene que ser un proceso participativo, amplio, un debate plural entre todos, y eso lleva su tiempo, ¿no? Aunque venga la marcha, no se va a poder dar una respuesta inmediata, porque el Ejecutivo Ujú. no aprueba leyes, ¿no? Puede hacer el proceso participativo, de construcción, de consulta en los 9 departamentos. Por eso es que se está planteando que se avance en las mesas técnicas y se lo haga en Santa Cruz, ¿no? Y nuestro presidente puede garantizar al inicio, al final, escuchar las conclusiones y Director. se haga participar, como han pedido las organizaciones del Bloque Oriente en la reunión que tuvo nuestro presidente, cuando se los invitó a los representantes de la marcha, aceptaron ir y al final no fueron, Así pero los es. otros sectores en Santa Cruz, estamos hablando de los 5 pueblos indígenas, estamos hablando de la organización Bartolina, interculturales, otros sectores que estuvieron en la reunión, inclusive las bases de la federación que hoy está aquí, porque aquí está la regional de la Chiquitanía, pero en la reunión que se tuvo en Santa Cruz estaban las otras 5 regionales que no estaban en la marcha: Cordillera, Valles Mesotérmicos, el norte, norte integrado, la regional Guarayo y Andrés Ibáñez. Y no participaron los de la regional de campesinos de la Chiquitanía porque estaban en la marcha y comprometieron a estar en la reunión. Director. Fíjense la predisposición de nuestro presidente, el gobierno, permanente diálogo, Así es. 4 reuniones antes que salga la marcha, preacuerdos, no respetaron. Durante la marcha, comisión del más alto nivel para ir a dialogar, no. La posición siempre fue a la paz y directo con el presidente. Director. El presidente los invita a la reunión el día 2, previo a ir al acto en Cureña, celebrando el 2 de agosto, Día de la Revolución Revolución Agraria. Agraria, Productiva y Comunitaria. Estuvo allá en Santa Cruz, no asistieron. Ahora se armó, se los invitó para esta mesa de diálogo acá en La Paz, en el Ministerio de Desarrollo Rural. 3 viceministros están presentes y sigue la posición, y pedimos nosotros que se flexibilice esa posición de los representantes de la marcha, y que se acepte las mesas de trabajo y que se lo haga en Santa Cruz, ¿no? Como han pedido las organizaciones del Bloque Oriente, ¿no? Director, hemos escuchado, digamos, los planteamientos que en muchos casos parecen ser irracionales. ¿Cómo es que quieren una dotación directa sin verificación de la función social de las tierras? ¿Cómo es que quieren solicitar la titulación de tierras sin tener estas organizaciones personería jurídica? ¿Cómo es que quieren una dotación de tierras sin programas? Se revisen las tierras fiscales no disponibles. Creo que quieren avasallar tierras estas organizaciones. ¿De qué organizaciones específicas estamos hablando? ¿Por qué están al margen del Bloque Oriente, por ejemplo? En la reunión que se tuvo en Santa Cruz, tuve la oportunidad de participar, acompañar al presidente,
el día 2 de agosto también estaba el ministro de Gobierno y solo eran unas 30 dirigentes, ¿no? De distintas organizaciones. Por ejemplo, la regional Cordillera, que estaba presente ahí, dijeron, en la marcha, mire, nos mostraron una pancarta que decía Cordillera presente, y el dirigente orgánico decía, pero yo soy de Cordillera, yo soy del sector, no estoy en la marcha, ¿no? No hemos sido debidamente consultados. Es una dirigencia, por ejemplo, que 2 años casi estuvo en Santa Cruz dividida, y con el esfuerzo de la Confederación de la CSUCB, y también nuestro presidente estuvo en su Congreso de Unificación en el Torno hace 90 días, asumió la nueva dirigencia que son de Huarayos principalmente y de la Chiquitanía, ¿no? Y bueno, en 90 días ya de pronto armaron esta marcha, pese a los diálogos que habíamos tenido. Y, y bueno, tiene que analizarse esa situación porque también los de los valles mesotérmicos también no estamos participando nosotros, no estamos de acuerdo, no hemos sido consultados. Del norte también estaban de las 4 provincias. Entonces, fíjense lo que se había logrado la organización, tanto esfuerzo para que se unifiquen y de pronto sale la marcha y ellos están ocasionando sus fracturas internas y seguramente luego pueden decir, pero porque el gobierno no nos atendió en la marcha, no hemos fracturado nuevamente, pero eso no es un tema que compete al gobierno, eso es un tema orgánico. Notamos ahí en esa reunión que había mucho descontento, es decir, ¿por qué se lanzaron a la marcha si estamos dialogando? ¿Y por qué posicionaron el tema, por ejemplo, de desafectar las concesiones forestales, ¿no? Que es un tema de mucho debate, tiene que ver con las concesiones forestales que tienen esa vocación de producción forestal, ¿no? No se podrían cambiar el uso de suelo y convertirlas en áreas para dotación. Claro. Imagínense, la dotación en nuestro país es gratuita, es colectiva, es indivisible, no se puede hipotecar, no se puede vender. Nosotros ya hemos hecho nuestra gestión, 170 comunidades hemos ido a verificar y hay muchos que no cumplen la función social y ahora no nos pueden exigir al gobierno nacional de que de pronto ya no se vaya a verificar y se los dote y titule directamente. Debatamos desde el punto de vista constitucional, legal, veamos la normativa, ¿no? Y nos parece también muy raro que de pronto cuando el país está tensionado, fíjense, rechazo a la postergación de la marcha, Del censo. aquí también en La Paz las tensiones en Adescoca, un comité cívico de Santa Cruz donde ya nos hizo un paro, ahora está anunciando un segundo paro, donde están provocando incendios y recordará el 2019, justamente desde la Chiquitanía, por estos temas de tierra, de avasallamiento, incendios, fue el motivo de que había fraude. Se gestó desde la Chiquitanía, desde el sector que vienen los que están marchando, el golpe de Estado, ¿no? Articulado con grupos del agropoder cruceño y veniano, ¿no? Y nos parece, digamos, en una coyuntura así, compañeros, digamos, eh, campesinos que son parte del Bloque Oriente, parte del Pacto Unidad, eh, pilar fundamental de nuestro proceso de cambio, de pronto nos lancen una marcha de ese vuelo con una agenda cerrada. Bueno, queremos estos 4 puntos y el diálogo es directamente con el presidente, ¿no? No Yo, queremos con directores, pero entonces un gobierno tiene autoridades competentes. O sea, nuestro presidente no puede estar 2 días dialogando punto por punto de la agenda. O sea, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? Y pese a eso, viene nuestro presidente, le ofreció el diálogo. Estuvimos casi 3, 4 horas en Santa Cruz dialogando y no llegaron los representantes de la marcha. Pedimos a nuestros compañeros de poner actitudes. No es la forma de resolver problemas agrarios de larga data con una agenda nacional muy complicada. Estamos hablando de revisar, están diciendo revisar las áreas, eh, tierras fiscales no disponibles, que son 2 millones de hectáreas en todo el país. director, Y principalmente eso está en el norte de La Paz, está
en Santa Cruz, Benipando, ¿no? Director, Está bien, uno lo puede plantear, pero tengamos la capacidad de hacer un debate plural, escuchando a todos, ¿no? si me permite, estaríamos hablando, según todo lo que le entiendo, de que tal vez aquí habría un trasfondo político, de repente articulado tal vez, como usted dice, con el agropoder, o de repente un poco más allá, se me ocurre pensar, tal vez con el movimiento cívico en Santa Cruz. ¿De eso estamos hablando, director? Bueno, la población, todos tendrán que ir analizando porque eh, nos preocupa mucho, digamos, cuando hay un ambiente político, social bastante polarizado y de pronto salga esta marcha y que solo quiera dialogar con el presidente, ¿no? Y con una agenda de alto vuelo nacional, ¿no? Y que requiere mucho análisis, mucho debate. El Ejecutivo no promulga leyes, ¿no? Porque a partir del tercer punto, del segundo, tercero y cuarto punto, tiene que ver con leyes, tiene que ver con la ley agraria, tiene que ver con la ley forestal, tiene que ver con la ley de medio ambiente y otros pactos, convenios que tenemos nosotros a nivel internacional por cambio climático, biodiversidad, ¿no? El primer punto tiene que ver con el decreto, ¿no? Pero ese decreto también no se puede sacar unilateralmente, por ejemplo, que de pronto, pregunto yo a los, ¿estarán de acuerdo, digamos, las organizaciones del Pacto Unidad, ¿no? De todo el país, de Altiplano, eh, eh, los valles, Chaco, Oriente, Amazonía, por ejemplo, que lo que el Estado de buena fe le ha entregado tierras para que trabajen, y que tenían 2 años para sacar su personería jurídica, asentarse, producir, ¿no? Tener residencia en el lugar que se ha asentado. Y que de pronto ahora eso se cambie la normativa y diga ahora titulación sin ir a verificación y ya, ¿no? Le Claro. dan 15 días al INRA para que emita la resolución y al presidente le dan 15 días para que pueda titular. O sea, ¿será que ese planteamiento están de acuerdo los del Pacto de Unidad, los de CONAMAC, los de los 34 pueblos indígenas de Tierras Bajas, los hermanos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, que tiene representación en los 9 departamentos? ¿Qué dicen nuestros hermanos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia? ¿Qué dirán nuestras hermanas bartolinas que han conquistado, por ejemplo, eh, el principio de equidad de género en la distribución de tierras? ¿Qué dirán los otros sectores que son parte del Pacto de Unidad? Uno se pregunta, Así ¿qué dicen es, los pequeños productores don Elogio. ecológicos? ¿Qué dicen los medianos y grandes legales? ¿Qué dice la Cámara Forestal respecto a las concesiones, ¿no? Hay que adecuar, obviamente, la ley agraria, la ley forestal a la nueva constitución, pero es un proceso, pues, participativo. Yo me acuerdo que en la anterior ley, por ejemplo, de reconducción comunitaria del 2006, evidentemente hubo una marcha, yo participé como técnico desde Santa Cruz, llegamos en 45 días y de pronto esta marcha llega en 20 días, ¿no? A La Paz, o sea, ¿cómo es eso, no? Y siempre Claro. veníamos dialogando, además teníamos una propuesta, ¿no? Consensuada con el Bloque Oriente, luego se lo presentó al Pacto de Unidad y eso se presentó, era su primer año de gestión de nuestro presidente Evo Morales, porque se había terminado el periodo de 10 años en los gobiernos neoliberales de saneamiento y avanzaron el 10%. Don Y Elogio, de una, 10% se avanzó, ahora ya estamos en el 89%. Solamente nos falta un 11% concluir el saneamiento y eso se va a concluir ya, durante la gestión de nuestro hermano presidente Lucho y vicepresidente ese David. 11, ese 11%, ¿cuánto de tierras es en hectárea, don Elogio? Una última pregunta. El 11% aproximadamente son 11,3 millones de hectáreas, porque el área rural en Bolivia estamos hablando de 103 millones, eso es el área rural. De eso, mire, ya hemos avanzado, 89 millones tiene seguridad jurídica, ¿no? En todo el país para producir y el Estado le va a garantizar, ¿no? Que se lo produzcan respetando el uso mayor
de los suelos, sin degradarla a nuestra madre tierra, sin contaminarla, sin desertizarla, porque nuestra madre tierra nos da pues alimento, nos da fuentes de trabajo, nos da Ahora, ingresos, ¿no? en Se generan porcentaje, miles de empleos. Eulogio, en porcentaje debe ser también casi lo mismo, ¿no? En porcentajes, ¿cuánto de porcentaje falta de titulación de tierras? Falta el 11%. Hemos bajado en este corto tiempo de gestión que llevamos. Yo entré en febrero del año pasado, menos de año y medio. Ya hemos logrado 3 millones y este año nuestra meta es otros 3 millones. O sea, Muy bien, del 14% que estaba pendiente ya hemos bajado ahora al 11 y muy este bien. año nuestra meta es llegar al 9, o sea, 9 millones nomás que faltaría, ¿no? Y Muy de bien. eso la mitad está en conflicto, o sea, entonces tenemos que encargarlo, son conflictos de larga data. Estamos solucionando problemas de 20 años, de 15 años Así que había es, sobreposición entre un actor. Se requiere mucha capacidad de diálogo. así Y no es. hay otra forma de arreglar los problemas agrarios de larga data vía diálogo, Muy ¿no? bien, Y lo estamos haciendo. Fíjese que ya hemos logrado avanzar. Denos esa opción al claro, gobierno de nuestro presidente Lucho y David que termine el proceso de saneamiento, lo que no se logró en 26 años. Permítanos, denos esa claro que sí. opción, ¿no? Y no nos Perfecto. conflictúen, no nos tomen las instituciones porque nos perjudica. Nosotros el INRA, por ejemplo, en Santa Cruz está bloqueado. Estábamos saliendo ya las inspecciones, nuestro gobierno ha potenciado al INRA, compra de vehículos, más personal, se está funcionando el gabinete de tierra dirigido por nuestro presidente, se están dando los lineamientos, ¿no? Estamos avanzando en distribución ordenada, planificada, concertada, respetando la normativa vigente y que no nos plantee el tablero también de pronto ahora dice, ya no quiero así, quiero modificación de Claro la que sí. ley, quiero el reglamento. No, si lo vamos a hacer, pero hagámoslo de manera concertada, porque eso puede generar una tensión a nivel nacional. Ya llegaron cantidad de cartas de las organizaciones. Por favor, queremos saber qué están planteando, qué artículo van a modificar. Nosotros también tenemos sugerencias. Claro que sí. Cuidado que estén afectando mis derechos. Y a los pueblos indígenas, por ejemplo, ya han sacado un pronunciamiento porque dicen anular las concesiones y dentro de los territorios indígenas ellos hacen también sus planes de manejo. Muy Y bien, don entonces Eulogio. es muy delicado, o sea, nos Claro que sí. parece, digamos, una agenda de muy alto vuelo y además solo dialogar con el presidente. Pedimos reflexión a nuestros hermanos, no tensionemos una coyuntura eh, tan complicada que está viniendo, ¿no? Y venir a tensionar a la paz, ¿no? Cerrar las puertas o Sí. o si el diálogo siempre estuvo abierto y esa es y hemos avanzado este año, transparentemos, es probable que falte información, pero nosotros para eso estamos, las autoridades competentes, tenemos la información digitalizada, ya ahora estamos avanzando, hemos avanzado un año, mire, tenemos un catastro rural digital de un Muy bien, sistema que teníamos obsoleto, manual, o claro. sea, eso es, nosotros pedimos de poner las actitudes, tenemos Tiene que ser esperanza que así, hoy a las 3 se director. retoma el diálogo y que también no es con la violencia, no es con bloqueos, Muy porque bien, don estamos en Eulogio. una etapa de reconstrucción de la economía, avanzar en el fortalecimiento económico de nuestro país y un bloqueo que está haciendo, está perjudicando, ¿no? Y Muy por un bien, Así es. tema don. nacional, o sea, que podemos debatir las puertas abiertas. Claro que Así sí, es, don Eulogio. director. Le vamos a agradecer mucho entonces por toda la información que nos ha brindado. Esperamos de corazón de que el diálogo se retome esta tarde con buen rumbo, Eulogio, y que se puedan llegar a acuerdos lo antes posible. Que tenga buen día, entonces le agradecemos otra vez. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, tenemos mucha fe, mucha esperanza que este cuarto intermedio que se ha dado y se tiene que reiniciar a las 3, pues se depongan actitudes. No a la violencia trae más violencia. No nos bloqueen a la reconstrucción de nuestra economía que hemos quedado muy golpeados después del golpe de Estado. Muy bien. Era Eulogio Núñez, él es director del Instituto Nacional de Reforma Agraria.